Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 10 en adelante, dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el único digno de nuestra adoración. Gracias, Padre, porque un día allá en los cielos vamos a alabarte y cantarte por la eternidad de quien tú eres, el autor de nuestra salvación, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que en esta mañana seas hablando a nuestras vidas, que puedas tocar cada parte de nuestra vida. Si hay algún pecado que tenemos que dejar, que lo dejemos. Si tenemos que arreglar cuentas contigo, Señor, que en esta mañana sea ese día. Padre, si hay alguna persona en esta mañana que aún no te conoce, que hoy pueda ser el día de salvación. Dejo mi vida en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se dice que en la historia del mundo, una de las guerras más sangrientas que ha experimentado la humanidad es la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado alrededor de unos 40 a 60 millones de personas muertas. Sin duda alguna es un dato muy perturbador, la vida de muchas personas. Pero sabemos que esa guerra ha tenido su principio y ha tenido su final. Sabemos que tuvo un comienzo y tuvo un final, pero sabemos que llegó a cobrar la vida de muchas personas. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos también a una guerra en nuestros días, que ha empezado desde el libro de Génesis y que va a terminar, ¿verdad?, el día en que nuestro Señor venga por nosotros, el día en el que Él venga por su iglesia. Pues hemos podido ver en los versos que leíamos en el libro de Efesios capítulo 6, y nos revela una gran verdad, y es que cada cristiano está en guerra. Si alguien sabía acerca de tener guerras en su vida, fue el apóstol Pablo. Podemos ver que el apóstol Pablo desde el principio, desde su conversión, él experimentó el rechazo, él experimentó luego en su ministerio, muchas veces él fue abandonado. Podemos ver que el apóstol Pablo muchas veces lo apedrearon, lo metieron preso, sufrió por la causa de Cristo. Él sabía decir con firmeza, y podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ya Pablo había hablado acerca de quienes nosotros somos en Cristo, acerca de lo bendecidos que nosotros somos al estar en esta nueva vida. Luego en el capítulo 2 nos habla acerca de que nosotros hemos sido escogidos por gracia del Señor, que nosotros somos salvos por gracia, que no somos salvos por obras. Luego habla acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Luego en el capítulo 5 nos habla acerca de los deberes que nosotros tenemos tanto a nuestras responsabilidades y en el entorno familiar, y nos habla de someternos los unos a los otros. Y luego llega a esta parte donde Pablo nos dice que nosotros, dice, por lo demás, hermanos, luego de todas estas cosas que se han estado hablando, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida como cristianos, es que nosotros estamos en una batalla. Tenemos tres enemigos principales y la palabra de Dios nos habla claramente acerca de eso. Tenemos al mundo como nuestro enemigo, tenemos a Satanás como nuestro enemigo, y a uno de ellos que es el primordial en nuestras vidas, que es nuestra carne.
Y si nuestro Señor Jesucristo experimentó también, ¿verdad? Sabemos que en la historia Herodes quiso acabar con los niños. Satanás utilizó a este hombre para tratar de acabar con la vida del Redentor, con la vida de aquel que iba a venir a darnos la victoria. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos? Satanás llegó a tentar a nuestro Señor Jesucristo, empezando su ministerio y casi al finalizar su ministerio en el huerto del Getsemaní. Es por eso que el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice: velen y oren. Le dice: Satanás está ahí para zarandearlos, Satanás está ahí para tentarlos. Velen y oren para que no caigan en tentación. Tenemos que entender claramente que tú y yo estamos en una guerra, tú y yo estamos en una batalla, y Satanás siempre ha buscado frustrar los planes del Señor. Pero sabes, hermano, tenemos una esperanza segura, y es que nosotros no estamos luchando en esta vida cristiana para obtener una victoria. Nosotros estamos luchando del bando vencedor. Nosotros, la palabra de Dios nos habla claramente que nosotros, por la gracia de Cristo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos más que vencedores. Pero hay algunas estrategias que la palabra del Señor nos muestra para salir victoriosos en esta vida cristiana, en esta lucha que nosotros enfrentamos. Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, él sí sabía muy bien las batallas que como creyentes íbamos a enfrentar. Como decíamos hace un momento, como la palabra del Señor nos muestra, él enfrentó rechazo. Podemos ver que en muchas de sus epístolas, en muchas de sus cartas que él escribe, habla acerca de personas que en un tiempo estaban con él, pero a cabo de un tiempo lo abandonaron. Personas que lo traicionaron. Pablo constantemente experimentó la oposición satánica, Satanás tratando de frustrar los planes. Pero sin embargo, al final de sus días, cuando él escribe a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, ¿será que nosotros, al igual que Pablo, podamos decir un día, al finalizar nuestros días, podamos decir las mismas palabras: he peleado la buena batalla? En esta mañana vamos a ver en la palabra del Señor que Dios no nos ha dejado solos en esta batalla, pero sí podemos usar aquellas estrategias, aquellas herramientas que el Señor nos ha dejado a nosotros para hacer uso de ellas. Si podemos entrar un poco al contexto del libro de Efesios, sabemos que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola desde una cárcel. Muy probablemente lo habían golpeado antes de escribir esta epístola. Podemos ver que él estaba en una cárcel, y sabemos que las cárceles en ese tiempo no eran cómodas. He podido estar en la cárcel en varias oportunidades, no porque haya hecho algo malo. He estado en La Victoria hace el 2017 predicando la palabra del Señor. Me dio ese privilegio el Señor. Y también en mi país, mi papá tiene ese ministerio desde el 1996, y damos gracias al Señor por eso. Pero me he encontrado por ejemplo, allá en una de las cárceles de máxima seguridad de mi país, que hay los dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, están las personas que sí tienen dinero, aquellos capos, ¿verdad? Que han llegado a tener mucho dinero y que se sostienen, hasta tenían más cosas que lo que uno tenía. En mi cuarto, por ejemplo, ellos tenían TV cable, tenían una cama muy buena. Pero también estaba el otro lado, que no tenían absolutamente nada ni qué comer. Pero estas cárceles, en este tiempo, en el tiempo en el que Roma estaba allí en el poder, no eran nada agradables. Los romanos eran personas crueles, eran personas sanguinarias. Y mira al apóstol Pablo en este contexto en el que se encuentra, en un contexto en el que él se encuentra, ¿verdad? Haber sufrido por la causa de Cristo, haber pasado persecución, haber sido azotado. Y podemos ver en el libro de los Hechos algunos de los relatos que nos muestra de cómo es que el apóstol Pablo llevó su ministerio, cómo es que lo castigaban, cómo es que lo metían a la cárcel. Y desde una cárcel nos habla y nos dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Mira lo que dice el verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En primer lugar, vamos a ver que nosotros debemos entender que esta guerra no la podemos ganar en nuestras propias fuerzas. Tú y yo, como seres humanos, nos podemos dar cuenta, y al analizar nuestra vida podemos ver a nosotros mismos, mirar a nuestro interior, y somos personas débiles. Somos personas frágiles. Viene alguna situación a nuestra vida y muchas veces nos queremos derrumbar por algo que viene. Y es que el apóstol Pablo nos muestra una gran verdad a nuestras vidas. Nos dice que nosotros, en esta guerra espiritual que nosotros estamos viviendo, nuestra fuerza no debe estar depositada en nosotros mismos. Nuestra fuerza todo el tiempo, todos los días de nuestra vida debe estar depositada en nuestro Señor, que es el vencedor. Nuestra vida está depositada en Él. Y el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos entender en nuestra vida que nosotros somos débiles. Podemos ver en la palabra del Señor personas que se enfrentaron en momentos difíciles en su vida. Podemos ver a personas que tuvieron temor, que tuvieron miedo, y que el Señor una y otra vez les recordaba que Él estaba con ellos. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, que no estamos solos en esta batalla, que no estamos solos luchando, ¿verdad?, contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestra propia carne, sino que tenemos de nuestro lado, estamos del lado vencedor, estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo, quien ya en la cruz del Calvario ha declarado la victoria una vez y para siempre, y en Él es quien está nuestra confianza. La palabra del Señor nos muestra que nosotros no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Nuestra fuerza está depositada y debe estar depositada en Él. La palabra nos muestra que es en su Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo muy astuto. La palabra nos muestra y nos dice acerca y usa algunas figuras en cuanto a Satanás. Él nos muestra en el libro de Pedro que Satanás es como un león rugiente, que constantemente le está buscando al creyente en su momento débil. Recuerda que Satanás tiene muchos años de experiencia lidiando con los seres humanos. Hay una frase muy conocida que dice: el diablo sabe más. ¿Por qué? Por viejo que por diablo. Él sabe mucho acerca de cómo es que el ser humano actúa en frente de algunas situaciones en su vida que pasa. Es por eso que Pedro le dice: miren, estén atentos, velen, porque Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la misma naturaleza nos muestra cómo es que actúa Satanás, cómo es que él está al acecho. Si te has puesto a mirar alguno de estos documentales como National Geographic o Discovery Channel o alguno de esos canales como Animal Planet, podemos observar que cuando hay unos animalitos, unas cebras por ejemplo, y está la cebra pequeña, ¿verdad?, junto a su madre, y están allí en la manada, están allí, ¿verdad?, con todo eso, o un búfalo, o diferentes cosas. ¿Qué hace el león? Se para de lejos, empieza a observar los movimientos de su presa, y en el momento oportuno él va y acecha. Y muchas veces, hermanos, pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, no es cierto que cuando pasa, ¿verdad?, hay algún perro en la calle, o cuando hay, ¿verdad?, algo que nos amenaza. Si tienes un niño pequeño, el niño se pega donde el papá y lo abraza, y ¿verdad?, cuando tiene miedo se abraza del padre y está seguro en los brazos de su papá, porque confía en que su papá es más grande y que de una patada lo puede hacer volar a ese perro, ¿verdad?, y puede salvarse de ser mordido por el perro. Mira, Satanás es muy astuto, hermanos, y él va a esperar el momento oportuno. Él va a esperar el momento adecuado en el cual atacar a nuestra vida. Él sabe cuándo nosotros somos más propensos a caer y ceder en el pecado. Recuerda que la batalla más grande que nosotros tenemos es contra nuestra carne. Él conoce por dónde atacar, Él conoce las estrategias, Él conoce las armas, lo que va a usar contra nosotros para hacernos caer, para convertirnos en cristianos
derrotados. Si nos ponemos a pensar en algunos personajes que nos muestra la palabra del Señor, podemos entender que la fortaleza en el Señor es muy importante. Por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 31, verso 7 al 8, cuando Moisés le está dando algunas palabras a Josué, le dice lo siguiente: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tienda que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y nota las palabras del versículo 8, y dice: y Jehová va delante de ti. Dice: Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Muy probablemente el Josué de la Biblia era muy temeroso. Podemos encontrar que el Señor Jesús, podemos encontrar que Dios, ¿verdad?, le recalca en el capítulo 1 a Josué. Mira, le dice: esfuérzate. Mira, le dice: sé valiente. Le dice: no temas. Dice: no temas ni desmayes. Y Dios le hace una promesa que nosotros nos podemos apropiar de ella también. Y le dice: yo estaré contigo. No temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo. Porque no es en nuestras fuerzas, hermanos, que nosotros vamos a ganar esta guerra espiritual. Es en las fuerzas de Dios. La palabra lo muestra claramente. Dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es importante que nosotros como creyentes recordemos y podamos ver que nosotros somos débiles, que nosotros somos propensos a caer y a ceder al pecado, que nosotros somos propensos, ¿verdad? Sabemos que estamos del lado vencedor, pero muchas veces lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida es intimidarnos, es hacernos caer, es sentirnos débiles y derrotados y decirnos: hey, tú estás ahí, estás sirviendo al Señor, pero ¿cómo es posible que sigues batallando con esto? ¿Cómo es posible que puedas servir al Señor? Mira quién tú eres. Y Satanás una y otra vez lanza sus estrategias para desanimarnos a nosotros como creyentes. Él quiere debilitarnos, pero debemos confiar y depender todos los días de nuestra vida en las fuerzas que el Señor nos provee. Isaías 41:10, muy probable uno de los versículos favoritos de muchos de ustedes. Dios hablándole a Isaías y le dice: no temas. ¿Te das cuenta, hermano? Alguien dijo que en la palabra del Señor, y pues hay alrededor de unos 365, más de 300 veces en las que el Señor le dice a alguna persona en particular o a su pueblo, le dice: no temas. Interesante, ¿verdad? Y aquí le dice a Isaías: no temas, Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y mira las palabras que dice: que te esfuerzo. Mira, Pablo muy probablemente estaba allí en la cárcel, habiendo sufrido azotes, maltrato de parte de los romanos, y él está ahí, se encuentra, pero él escribe y dice: hermanos, fortaleceos en el Señor. El desánimo llega muy fácil a nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta? Podemos estar muy felices en nuestra vida como cristianos, podemos estar muy gozosos en muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida, pero de repente se viene una prueba. Y es en esos momentos en los que nosotros podemos decir: Señor, confío en que tú eres mi fortaleza, confío en que tú estás conmigo, confío en que tú no me vas a dejar, confío en que tú no me vas a desamparar, porque yo sé que tus promesas tú las cumples y sé que tú estás conmigo. En muchas ocasiones Dios le recuerda a sus hijos, Dios le recuerda a su pueblo: no temas. No solamente a Josué, Isaías, también podemos ir a Jeremías capítulo 1, verso 8. No solamente en cuanto al desánimo, sino muchas veces cuando vienen diferentes situaciones adversas a nuestra vida, le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
no temas. Me encantan las palabras en Salmo 4:8 que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Oh, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, podemos confiar en un Señor, podemos confiar en aquel que da un descanso a nuestras almas, aun a pesar de que podamos estar pasando por situaciones difíciles en nuestra vida. Él nos da un descanso, Él le da paz a nuestras almas para que nosotros podamos confiar y depender en Él en todos los días de nuestra vida. Podemos estar confiados en Él. Es precioso cuando podemos escuchar uno de los salmos más conocidos, más memorizados. De hecho, este fue uno de los salmos que me memoricé de pequeño, y es el Salmo 23. Y no sé si has notado, pero hay una parte en la que el Señor nos habla claramente, y el salmista le dice al Señor: aunque ande en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Mire, hermano, aquí tenemos la promesa de Dios y nos recuerda, y podemos ver muchos versos más acerca de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Por nuestras propias fuerzas somos débiles, somos miserables. Somos personas débiles. Somos muy propensos a pecar una y otra vez delante del Señor. Somos propensos a desanimarnos. Somos muy propensos a tratar y decir, bueno, hasta aquí. Ya muchas veces hay personas que dicen, no, es que ya no puedo más. Esta vida cristiana es muy dura. Esta vida cristiana es muy difícil. ¿Y quién dijo que sería fácil? ¿No te has encontrado muchas veces que hay personas que andan y predican y dicen, ven a Cristo y todos tus problemas van a acabar? No es cierto, hermanos. El mismo Señor Jesús nos habló de que en este mundo íbamos a estar en contra de la corriente, que íbamos a estar en este mundo batallando en contra de las acechanzas de Satanás, que íbamos a sufrir persecuciones, íbamos a sufrir rechazo de parte del mundo. Pero Jesús nos habló y nos dijo, pues si el mundo lo rechaza, me tienen a mí. Amén. Mira, hermano, estamos viviendo en un mundo tan perverso, donde Satanás constantemente, hermano, si tú tienes hijos, cuídalos, guárdalos. Alguien me enseñó en una ocasión: ten cuidado de lo que entra a tu hogar. Ten cuidado de lo que dejas entrar, a quién dejas entrar a tu hogar. Hermano, no solamente a personas que nosotros dejemos entrar a nuestro hogar, sino cosas que dejamos que entre a la vida de sus hijos. Tantos programas que son de dibujitos, que son de niños, o caricaturas que tienen un mensaje perverso, un contenido maligno, y cuanto más con todas estas ideologías que el mundo quiere mostrarlo como algo que es bueno, como algo que es natural, que tienen derecho, ¿verdad? Que los niños tienen que aprender también. Es una perversión tan grande, y ese es al mundo al que nosotros nos enfrentamos. Y si no hay creyentes que están firmes, si no hay creyentes que están puestos bien delante y decir, bueno, Señor, yo soy un representante tuyo, yo me voy a fortalecer en el Señor, aunque este mundo me lance lo contrario, aunque este mundo me lance ofertas que son pecaminosas, yo voy a seguirte a ti. Pero dame la fuerza para el día en que el enemigo venga a tentar mi alma. El pastor muy claramente nos habla a través de la palabra del Señor que nosotros no debemos exponernos a este mundo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ponernos fuertes y decir, bueno, es que esto no conviene a mi vida en lo personal. No voy a dejar entrar, no voy a dejar que el mundo contamine mi alma. Porque lo que dejamos entrar a nuestra vida, hermano, va a afectar todo nuestro ser. Va a afectar la forma en que pensamos, va a afectar la forma en que hablamos, la forma en que nosotros reaccionamos ante una circunstancia en nuestras vidas. Va a afectar cada área de nuestra vida, las cosas que nosotros dejemos entrar a nuestra vida. Salmo 56, verso 3 al 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
No solamente nos enfrentamos a una batalla que viene el enemigo contra nuestras almas, contra nuestras mentes. Sabemos que Satanás desde la antigüedad, él ha utilizado a personas también para llevar a cabo sus propósitos perversos y malignos. Hace un momento mencionábamos a un Herodes que, verdad, él acabó con la vida de los varoncitos cuando se enteró de que había nacido el rey. Y él mandó y dijo: bueno, vamos a lanzar un decreto y que se quite la vida a todos los varoncitos, porque él tenía miedo. Y Satanás usa constantemente a personas. Satanás usó a un Judas. Podemos ver que Satanás utilizó a diferentes personas para llevar sus planes a cabo. Es por eso que nosotros, mis amados hermanos, todos los días de nuestra vida debemos confiar y depender en nuestro Señor. El desánimo es muy común en la vida de los creyentes. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2 verso 11. 2 Corintios capítulo 2 verso 11. Dice así, desde el 10, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Dice: si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Nota lo que dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es astuto. Satanás es la serpiente antigua, el tentador. Desde el principio de la humanidad él ha tratado de derribar al ser humano. Él ha tratado de frustrar los planes del Señor. Él constantemente ha lanzado sus ataques perversos. Él es como un león que está ahí acechando. Dice Pablo: no ignoremos sus maquinaciones. Satanás es muy astuto. Satanás es perverso. Él sabe cómo el ser humano va a reaccionar. Él sabe qué estrategias va a utilizar contigo. Por ejemplo, hay batallas que nosotros tenemos. Muy probablemente las batallas que tiene la hermana no son las mismas con las que la hermana lucha, o contra las que el hermano lucha. Todos nosotros tenemos diferentes batallas, y Satanás sabe muy bien por dónde va a atacar. Por eso es que en primer lugar nosotros hemos estado viendo que debemos entender que esta guerra no podemos ganarla en nuestras propias fuerzas. Pablo dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos visto nuestra debilidad. Hemos visto quiénes somos nosotros y lo frágiles que nosotros somos y lo propensos que somos nosotros a caer y ceder al pecado. Lo propensos que somos a desanimar. Nos pasa una situación difícil en nuestra vida, nos queremos desanimar. Vienen las pruebas en nuestra vida y nos preguntamos muchas veces: ¿pero por qué, Señor? Y no nos preguntamos muchas veces el para qué. Podemos entender claramente en la palabra del Señor. Si sabemos que tenemos un enemigo que es muy astuto, sabemos que tenemos un enemigo que es muy, verdad, como un león que está acechando cómo atacarnos. Pero déjame decirte que no solamente eso. Nosotros tenemos del lado vencedor y tenemos a nuestro Dios, y la palabra del Señor nos muestra muchos de sus atributos en su palabra. Nos muestra cómo es que nosotros ya somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, cómo es que Él se llama como la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Hay un precioso himno que dice: mi fe fundada está en Jesús. Y luego el coro dice: mi roca es Cristo, el ancla de mi ser. Él es en quien nosotros podemos confiar. Él es en quien debe estar depositada nuestra fe. En Él podemos estar seguros, aun a pesar en el día en que nosotros podamos estar con temor, o en el día en que nos podamos sentir desamparados, o aunque podamos estar rodeados de muchas personas. Puedes sentirte solo. Sin embargo, puedes estar solo en una habitación, puedes estar solo en un lugar donde no haya gente y sentirte tan acompañado de la presencia del Señor en tu vida. Mira, muchas veces enfrentamos la soledad. Puedes tener muchos amigos tal vez en Facebook, ¿verdad? Puedes tener muchas personas que te sigan a través de las redes,
puedes tener muchos conocidos o compañeros de trabajo, y sin embargo sentirte la persona más sola y más miserable en esta vida. Hay una alta cantidad de personas que se quitan la vida, y muchas veces escuchamos la cantidad de personas famosas que se quitan la vida a pesar de tener los lujos, a pesar de tener las comodidades que ellos tienen, los carros que ellos tienen, en las mansiones que ellos quieren tener. Personas que los siguen, millones de suscriptores, muy probablemente sus canales de música o plataformas donde ellos tienen, o miles de discos vendidos, o miles de personas que escuchan su contenido, su música, y aún así muchos de ellos han declarado sentirse las personas más solas, las personas más tristes, personas que sienten un vacío en su ser y en su corazón, a pesar de tener tantas personas que los siguen, que todo eso. Pero una persona como el salmista, que escribe: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. Oh hermano, el Señor está con nosotros, y podemos confiar y descansar en Él, que podemos confiar en un Dios que nos ama, en un Dios que nos cuida, en aquel que es nuestra roca, en aquel que nosotros podemos confiar y depositar nuestra confianza. Aún en el momento más oscuro de nuestra vida podemos fortalecernos en Él. Y espero que esa sea nuestra oración en nuestra vida, y podamos decirle: Señor, yo sé que soy débil, yo sé que soy miserable, yo sé que no puedo hacer nada por mis propias fuerzas, y si algo he logrado es gracias a ti. Es gracias porque tú eres el quien me sostiene, quien me guarda, quien es la roca de mi salvación, mi refugio eterno, mi consolador. Podemos confiar en un Dios todopoderoso, hermanos, porque si nosotros somos débiles, gloria a Dios que tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. Y podemos confiar y depender en Él en nuestra vida. Vamos a ver en segundo lugar que nosotros debemos entender que Dios nos ha provisto de una armadura especial. La palabra del Señor nos muestra, y continuamos con el verso, y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que estamos en una batalla. Sabemos que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Sabemos que nosotros podemos confiar y depender en Él. Pero no solamente Dios nos ha dado de su fuerza, sino que Él nos ha equipado de una forma tan preciosa que nos muestra y nos dice que Él nos ha provisto de una armadura espiritual. Sabemos que Pablo fue encarcelado, y muy probablemente en el momento de su dolor, en el momento de su aflicción, vio a aquel soldado romano quien lo custodiaba, quien estaba ahí, o muy probablemente que lo había azotado, y ve esa figura tan importante y dice: espérate para acá, vamos a usar, mira, este soldado preparado para la guerra. Y usa, ¿verdad?, esa analogía, y ve al soldado y empieza, y dice: bueno, inspirado por el Espíritu Santo, dice: bueno, vamos a ser como este soldado que está listo para la guerra, porque él dice: estamos en una guerra. Pero un soldado no va sin su armamento, un soldado no va sin su protección a la guerra. Si una persona va, y en ese tiempo, ¿verdad?, ahora todo es escopeta y todo eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo se usaban las espadas, se usaban las dagas, se usaban las flechas, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra que los dardos del enemigo, Satanás. Entonces Pablo dice: bueno, vamos a vestirnos de la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Hay un precioso libro que lo ilustra de la siguiente forma. Cuando en el progreso del peregrino nos muestra a Cristiano, otras personas le habían provisto de armamento a Cristiano, pero le proveen armamento en un momento muy importante y muy crucial para la vida de Cristiano. ¿Cuántos han leído el progreso del peregrino? Amén. Si no han leído, léalo, hermano. De verdad que
que es un clásico, el segundo libro cristiano después de la Biblia, bueno, el libro más vendido ha sido ese, más traducido después de la Biblia también. Pero cuando cristiano es provisto de esta armadura, justo antes de bajar al valle de la humillación, le equipan de esa armadura que él tenía que estar vestido, lo visten a él. Y está cristiano, ¿verdad? Está descendiendo al valle de la humillación. Y eso nos acompaña al punto anterior, que nos muestra que nosotros, ¿verdad? No podemos depender en nosotros mismos. No podemos depender en nuestras propias fuerzas, porque eso se llama orgullo. Mira a dónde se dirigía cristiano, al valle de la humillación, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por ese valle en nuestra vida para ser afligidos, para mostrarnos realmente de qué estamos hechos los cristianos y si realmente estamos con la armadura de Dios en nuestra vida. Cristiano baja al valle de la desesperación sin esperar lo que se iba a encontrar delante suyo. Apolión, el ser perverso, maligno, malvado, que va a atentar contra su vida, quien es la figura de Satanás. Pero qué bendición que cristiano tenía la armadura puesta. Sabes, hermano, el problema de nosotros como creyentes es el siguiente: que pareciera como que lo tomamos la vida cristiana a la ligera y no nos vestimos de la armadura de Dios. No estamos listos para la batalla y no nos equipamos de todas aquellas cosas que Dios ha provisto para nuestras vidas para enfrentar el día malo. Cuando cristiano estaba allí, ¿verdad?, frente a Apolión, él dijo: bueno, no voy a retroceder atrás, ya tengo la armadura, bueno, voy a hacer frente. Y constantemente Apolión lanzaba sus dardos, constantemente lanzaba sus estrategias, su ataque mortal contra Cristiano. Pero Cristiano se mantuvo firme, se mantuvo con vida. ¿Por qué? Porque estaba con la armadura de Dios en su vida. La pregunta, hermano, para ti en esta mañana es: ¿vistes la armadura de Dios todos los días de tu vida? Hermano, la armadura de Dios no es un uniforme que nosotros, ¿verdad?, cuando vamos al trabajo, y vamos al trabajo bien chulos con nuestro uniforme, ¿verdad? Vamos al trabajo, nos aseamos, nos ponemos bien, pero llegamos a la casa y nos queremos poner frescos porque sabemos que aquí en República Dominicana hace calor, ¿sí o no? Pero uno quiere, se viste, ¿verdad? Se usa el uniforme. Pero mira, la armadura del creyente no es algo que nosotros nos pongamos un tiempito y nos lo saquemos y luego, bueno, digamos: bueno, es que me gusta la armadura, está muy chula, me la voy a volver a colocar. No es un uniforme, es algo con lo que el cristiano tiene que vivir todo el tiempo, porque recuerda que esta batalla va a terminar el día que Cristo venga por su iglesia. No es una batalla que tiene una tregua. Bueno, vamos a esperar un momentito. No, todos los días de nuestra vida enfrentamos esta batalla, esta lucha. Estamos en una lucha. Por eso que Pablo dice al final de sus días: he peleado la buena batalla. Y si vamos al libro de Timoteo, las dos cartas que le escribe a él y tanto a Tito, él usa muchas palabras que se usan ¿verdad?, en la milicia. Pelea la buena batalla de la fe, le recuerda. Aquel que milita, de todo se abstiene, ¿verdad? Y nos habla acerca de diferentes cosas. Le dice a Timoteo una y otra vez: pelea, porque sabemos, hermanos, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra constante en nuestra vida y nosotros debemos estar equipados de toda la armadura de Dios. Por eso es que nosotros debemos estar no solamente con cierta parte de nosotros. Bueno, es que me parece muy pesado, ¿verdad?, cargar con este escudo. No, dice que debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, verso 14. No solamente eso, sino que la palabra del Señor y el mismo Pablo nos habla acerca de algo muy importante. Romanos capítulo 13, verso 14. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo. Y mira lo que acompaña y dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Si hay algo que trae vergüenza a nosotros como seres humanos, es la desnudez. Muy bien, aunque en estos tiempos se ve como que hay personas que no les importa eso.
Y las películas y las cosas y el mundo perverso en el que vivimos nos los demuestra cada vez más y más. Pero una persona con un sentido común, con verdad, con pensamientos, con valores, aún una persona incrédula, entiende que andar, verdad, que exponer muchos cuerpos es de vergüenza. Por eso es que Dios nos ha provisto de algo muy importante. Y la palabra nos muestra que nosotros debemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Pero no solamente tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que no son de beneficio ni de bendición a nuestra vida, sino que también Él nos habla y nos dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. No solamente eso, nos da toda una herramienta, todo un equipo para nosotros podernos vestir, todas las herramientas, ¿verdad? Las armas que Dios nos da y que Él nos provee para enfrentar el día en que nosotros vamos a ser tentados, para enfrentarnos a esta batalla espiritual. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Nuevamente, estamos, gloria a Dios, del lado vencedor. Pero nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios en nuestra vida todos los días de nuestra vida, estar listos para la guerra. Aquella persona que no está lista para la guerra con su equipamiento, con su armadura, va a morir, va a perecer. Es un blanco fácil. No va a durar mucho tiempo en la batalla, va a caer en las acechanzas de Satanás porque está cediendo. Es bueno, mira, no estoy protegido. Satanás, ¿quieres atacarme? Atácame. Es como, en otras palabras, le estuviera diciendo eso a Satanás. Pero Pablo nos recuerda que es toda la armadura de Dios de la cual nosotros debemos estar vestidos. Quiero leerte algo y dice así: Satanás nos encuentra desnudos y nos hace esclavos hasta que Dios, habiéndonos comprado con la sangre de su amado Hijo, viene para reclamar cada alma arrepentida para el servicio de su reino. Nosotros sin Cristo estábamos desnudos, pero ¿sabes qué hace Dios? Nos reviste del nuevo hombre y nos da una armadura para poder enfrentarnos a la batalla espiritual que nosotros nos encontramos. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer con la armadura? Dios ya nos ha puesto, mire, Dios nos dice, mire, esta es la armadura. Lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es tomar la armadura de Dios. Y cada parte de la armadura de Dios sería una predicación aparte, pero la palabra nos muestra, y vamos a volver allí a Efesios, a nuestro pasaje con el que comenzamos. Y Efesios capítulo 6, el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás está en constante ataque. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termina con algo que es muy importante. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te acuerdas del Señor Jesús en el huerto? Antes de ser traicionado y entregado, Él les dice a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Estén pendientes, no ignoren de que Satanás está en la batalla y que constantemente está lanzando sus dardos contra ustedes. Velen y oren, una arma también poderosa. Y nos muestra todo el equipamiento que tenía, ¿verdad? Ilustrando a un soldado romano. Sabemos que Pablo tristemente era muchas veces azotado por ellos, metido a la cárcel, pero ve esa figura y dice: bueno, tenemos que estar vestidos de igual forma. Tenemos que vestirnos no de algunas partes, porque todas las partes son esenciales y todas las partes son necesarias para defendernos contra los ataques del enemigo. Así que nosotros debemos ponernos la armadura de Dios, porque hay un peligro, y es el que nosotros estemos desarmados. Viene el peligro, viene el tentador, viene a atacar nuestras vidas, lanza sus dardos, está ahí como león pendiente, acechando, como un francotirador, si lo ponemos en nuestros tiempos, velando para arremeter su ataque. Nosotros debemos estar velando.
podemos tener el ejemplo de dos personas que no estaban velando, que no estaban con la armadura de Dios. ¿Qué me dices de un David? Un hombre conforme al corazón de Dios, pero perdió una de las batallas importantes. Aunque él había ganado muchas batallas físicas, él perdió una muy importante, la batalla por su mente. La batalla en su mente. Él perdió cuando codició a la mujer que se estaba bañando y verdad, y cometió pecado. Es más, su corazón se endureció tanto en su pecado, se cegó, verdad, estaba ahí porque no estaba con la armadura de Dios puesta, o por lo menos no estaba, verdad, cubierto con la coraza, no estaba listo cuando Satanás lanzó sus pensamientos, cuando Satanás atacó con esos dardos. ¿Qué me dices de un Sansón? De igual forma, se dejó llevar por su carne, y nuevamente podemos ver que la batalla más grande que nosotros tenemos es contra nuestra propia carne. Nosotros somos nuestro enemigo número uno. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Es por eso que nosotros cada día de nuestra vida debemos renovarnos con el poder del Santo Espíritu, decirle: Señor, mira, quiero que tú me ayudes a cambiar, quiero que tú me renueves, quiero que tú cambies mi forma de pensar. Que nosotros podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo nos dio ejemplo. Cuando el Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesús, Él usó una de las herramientas, una de las armas muy importantes. Él respondió con su propia palabra. Él atacó al enemigo con su propia palabra, aunque el enemigo llegó a utilizar la misma estrategia. ¿Te das cuenta que es muy astuto Satanás? Pero la importancia no solamente radica en que nosotros nos pongamos la armadura, sino que sepamos cómo usarla. Porque de nada sirve estar armados, ¿verdad?, de pies a cabeza, si nosotros no sabemos cómo usar las armas que Dios nos ha dado. El escudo no es para ir y meterle al oponente. Eso no nos muestran las películas. Es para defendernos, para resguardar nuestros órganos vitales, para cuidar nuestra vida. Nosotros no podemos ir y atacar con el casco. Imagínate tú, ¿verdad?, ir contra de tu enemigo y que tú agarres el casco y le lance, ¿verdad? No tenemos películas como esas, pero nosotros, Dios nos ha dado de su palabra para que nosotros podamos tener esa defensa, atacar al enemigo con la palabra del Señor. Y terminamos con esto. En último lugar, debemos permanecer firmes en todo momento. Debemos permanecer firmes en todo momento. Cuando el personaje cristiano desciende al valle de la humillación para encontrarse y enfrentarse contra Apolión, él estaba ahí. Él estaba delante de su adversario. Pero hay unas palabras que me impactaron que Cristiano dice en este libro. Y dice: pero percibió que no llevaba una armadura que lo cubriera las espaldas, así que darse la vuelta le daría una ventaja a la criatura y sería fácilmente alcanzarlo por las flechas. Por eso decidió darse una oportunidad y permanecer firme. Y él dijo esas palabras: esta es la única manera de salvar mi vida. Permanece firme, hermano. En esta vida cristiana van a haber momentos en los que nuestra vida como cristianos va a ser tambaleada. Va a venir el tentador a tratar de derribarnos, va a tratar constantemente de derrumbar y destruir nuestras vidas. Pero nosotros debemos permanecer firmes en la batalla y no echarnos para atrás. Nosotros estamos del lado vencedor. Tenemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro vencedor, aquel que declaró la victoria en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día, Él nos ha declarado la victoria. Somos más que vencedores, dice su palabra. ¿Confías en eso? ¿Confías en que somos más que vencedores? ¿Estás depositando tu confianza en Él? Cristiano, este personaje que nos ilustra en este libro, él permaneció firme. Él sabía que si él retrocedía o se daba la vuelta, iba a perecer. La coraza sí era lo que le protegía. Pero él entendió que en la batalla uno como cristiano debe permanecer firme.
Oh hermano, y hay momentos en que el enemigo es tan astuto y quiere derrumbarnos. Podemos ver las estrategias que Dios nos ha dado en su palabra. Y Él en ningún momento nos dijo que la vida como cristianos iba a ser fácil, que iba a ser chévere, como dicen, iba a ser nice. Él no promete nada de eso, pero Él promete y nos dice que en Él somos victoriosos. Uno de mis libros favoritos es de Tolkien, en el libro de La Comunidad del Anillo, el primer libro del Señor de los Anillos. Están los pequeños hobbits alrededor de la mesa de donde están los consejeros, y en ningún momento les hacen a ellos una oferta de que no, les va a ir bien, ¿verdad? Y en que después de que pase todo eso y destruyan el anillo de poder, ustedes van a ¿verdad? Y no les prometen ni siquiera esperanza. Les dicen, no va a ser fácil, y si van a morir, pues ni modo. ¿Sabes? La vida cristiana, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar dificultades. Lo hemos visto en la vida del apóstol Pablo. Él fue rechazado, él fue abandonado por personas que él pensaba que en su ministerio iban a ser personas fieles, personas que iban a estar ahí con él, pero lo apuñalaron por la espalda, lo azotaron, lo metieron preso una y otra vez, pero aún así él no se cansó de llevar las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitaban. Satanás una y otra vez se lo ponía en el camino para no llevar a cabo los propósitos de Dios, hermano, y una y otra vez Satanás se va a poner en nuestro camino para que no cumplamos con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Es por eso que debemos entender que estamos en una batalla y que la santidad de nuestra vida como cristianos es muy importante si queremos alcanzar la victoria. Y gloria a Dios que como cantamos un precioso himno que dice: ya tengo la victoria. Oh, pues Cristo me salva, Él me buscó, Él me compró, no por nada bueno que haya hecho. No soy merecedor de su amor. Ninguno de los que estamos acá somos merecedores de su amor, pero aún así Dios nos ha salvado y nos ha hecho más que vencedores por su bendito amor. En nosotros está cómo vamos a usar las cosas que Dios ha provisto para nuestras vidas, para tener en esta vida cristiana, para ser esos vencedores que Dios quiere que seamos. Que nosotros podamos entender entonces que no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Que podamos entender que Él nos ha equipado, no nos ha dejado solos, sino que también nos ha provisto de una armadura, la cual debemos aprender cómo usarla. No solamente eso, sino que debemos permanecer firmes en el frente de la batalla. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y orar al Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces ignoramos que tenemos a un Dios que es nuestra roca, es nuestra esperanza, es nuestro refugio eterno, nuestra fortaleza? Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos tan orgullosos y queremos depender y confiar en nuestras propias fuerzas, cuando en tu palabra encontramos que tú eres nuestra fortaleza y que debemos fortalecernos en ti, en tu poder todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no sabemos cómo usar las armas que tú nos has dado para luchar contra el enemigo y contra aquel tan perverso que es nuestra propia carne. Sabemos, Señor, que de nuestra vida tú demandas santidad, y ayúdanos a vivir en esta vida cristiana una vida santa, una vida limpia, una vida pura, que podamos ser instrumentos puros, santos y limpios en tus manos. Que no nos echemos para atrás, sino que permanezcamos firmes, que podamos confiar y depender en tus promesas,
que podamos entender en todo momento en que tú eres el vencedor y que estamos del lado del vencedor. Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea obrando en los corazones de cada uno de tus hijos. Si hay alguna persona que no te conoce, que hoy pueda ser el día de salvación. Amado hermano, ahí con los ojos cerrados, la cabeza